Bueno chicos, ¿cómo andan? Vamos a seguir trabajando con Processing y vamos a ver algunos elementos nuevos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este caso? Vamos a ver dos cosas por separado y luego vamos a hacer unos ejercicios en los que lo vamos a estar combinando, ¿sí? Vamos a ver tipos de datos float, la función random, cómo aplicamos esa función random y por otro lado vamos a ver qué es la estructura condicional, dónde en la vida cotidiana podemos buscar o encontrar ejemplos de condicionales, cómo escribimos un condicional en Processing y cómo lo utilizamos, lo aplicamos en algún programa. Vamos a empezar entonces viendo los tipos de datos float y la función random. Bien. Acá tenemos, ¿se acuerdan cuando en el ejercicio anterior vimos variables? Teníamos una explicación similar a esta. Entonces, nosotros vamos a trabajar el tipo de datos float con las variables. Las variables, recuerdan que dijimos que son espacios de memoria. Y como en esos espacios de memoria guardamos algo, tenemos que decir qué es lo que vamos a guardar. Entonces, nosotros habíamos utilizado el tipo de dato entero. ¿Por qué? Porque decíamos que guardábamos números pero sin decimales. Ahora, en este caso, vamos a utilizar el tipo de dato float para indicar que una variable puede guardar números con decimales. La palabra que nos permite indicar justamente este tipo de dato es float. Es lo que nosotros llamábamos tipo de dato real. ¿Se acuerdan cuando decíamos, bueno, quiero guardar la estatura de una persona? En nuestra estatura podríamos tener un valor con coma, por ejemplo 1,56, 1,70. Entonces, ese tipo de dato que antes era real, ahora se llama float. ¿Sí? Es lo mismo, es decir, el float va a guardar un número con decimales. Tenemos entonces acá el ejemplo que dice float POSX. POSX es un ejemplo de nombre de variable, ¿no? Un identificador de la variable. Y luego tenemos entonces que esta variable POSX es igual a 10,5. Este es el contenido de la variable. Es decir, que float me indica que una variable, en este caso llamada POSX, es del tipo real. Es decir, del tipo número con decimales. Y en este caso tiene como contenido el valor 10,5. Este contenido podría modificarse, esto es simplemente un ejemplo. Podría ser 20,5, 28,7, ¿sí? Estamos entonces hablando de que float me indica que una variable va a contener un número con decimales. Bien, entonces vimos recién lo que sería el tipo de datos float. Ahora veamos qué es esto de la función random. La función random es una función porque es un conjunto, digamos, de instrucciones que en Processing cumplen una función determinada, ¿no? Realizan unas acciones ya establecidas. Esta función nos va a permitir crear o generar números al azar, ¿sí? Es decir, nosotros no sabemos exactamente qué valor va a tener, sino que cada vez que se ejecute el programa, la variable a la cual le hayamos dado el valor random va a ir cambiando de números. Entonces va a poder ser en un momento 10,5, en otro podrá ser 20,8, en otro podrá ser 100,67, ¿sí? Es decir, va a ir tomando en cada ejecución un valor diferente que se lo va a dar directamente el sistema, no nosotros. Por eso es random, ¿sí? O sea, al azar va a determinar un valor. ¿Cómo hacemos nosotros para escribir esta función dentro de Processing? Tenemos que poner el nombre de la función, que en este caso, como vemos acá, es random, y luego, entre paréntesis, fíjense que dice límite inferior, límite superior. Es decir, que tenemos que indicarle entre qué valores numéricos queremos que genere ese valor random, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos aquí abajo, dice de 0 a 500, o de 0 a 300, o de 600 a 900. Esos serían los límites, ¿sí?
Si yo utilizo random entre 0 y 500, los valores numéricos que va a poder generar se van a ubicar dentro de esos dos valores, ¿sí? Tomando como mínimo el 0, como máximo el 500. Todos los valores que tienen medio, ¿sí? Pueden ser utilizados para utilizar o para que nos dé justamente este valor random al azar. Si yo le pongo 100 o 300, va a estar dentro de esos límites, ¿sí? No va a poder ser, por ejemplo, 89.9, porque yo estoy diciendo que tiene que darme un valor que se encuentre dentro de 100 y dentro de 300. Lo mismo con el que tenemos aquí abajo. Yo le estoy diciendo que me dé un valor que se encuentre entre 600 y 900. De ahí cualquier valor, ¿sí? Pero no puede superar los 900 ni puede ser más pequeño que 600. Esto nos va a servir a nosotros para, digamos, generar distintas animaciones. Cada vez que se ejecute va a aparecer, por ejemplo, un elemento en distintos lugares, ¿sí? Vamos entonces a continuar y ver cómo lo podemos aplicar. Bien, acá tenemos entonces aplicación de la función random. La vamos a aplicar con las variables. ¿Con qué variable? No con cualquier variable, sino con las variables de tipo float. Por eso las vimos recién al comenzar, ¿no es cierto? Random me va a devolver un número que va a ser decimal. O sea, yo le estoy diciendo que me dé un número, en este caso del ejemplo, entre 0 y 500, y me va a dar un número dentro de ese rango, pero que va a tener números decimales, va a tener coma. Entonces, yo le voy a asignar el random a una variable, pero esa variable necesariamente tiene que ser float. Nosotros acá no podríamos decir int posx y, digamos, asignarle un valor random. El programa nos daría un error. ¿Por qué? Porque random genera números con decimales. Entonces, defino una variable con el tipo float, en este caso posx, y a esa variable le asigno un valor al azar que va a determinar esta función entre 0 y 500, ¿sí? Estos valores nosotros los vamos a definir en función de lo que necesitamos. No quiere decir que siempre va a estar entre 0 y 500, sino que en función del ejercicio o de lo que estamos probando, nosotros podemos ir moviendo ese rango y ver qué es lo que va sucediendo, ¿sí? Lo que tenemos que tener entonces claro es que nosotros tenemos sí o sí que utilizar una variable de tipo float, ¿sí? PosX tiene que ser en este caso float, es decir, un real, un número con decimal. Entonces, tenemos float posx igual random, le asignamos un valor al azar a esa variable posx, ¿sí? Vamos a ver cómo seguir. Fíjense, acá hay un ejemplo. Tenemos un ejemplo de código que podemos ver acá. En esta parte nosotros vemos el código y acá tenemos 4 capturas de pantalla, ¿sí?, que nos están mostrando lo que sucede cada vez que nosotros ejecutamos este código. Fíjense lo siguiente. Nosotros vamos acá dentro de lo que es el código, vamos a cambiar a resaltador y tenemos una primera línea que aquí, fíjense, que dice float posx igual a ¿qué? Igual a random, lo que dijimos recién, estamos utilizando la función random. Random entre 0 y 500. Y luego tenemos otro float de la posición y también en random. Esto lo estamos definiendo por afuera de lo que sería el void setup y el void draw, ¿sí? Tengamos en cuenta, empezamos definiendo eso, declaramos acá nuestras variables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que nosotros presionamos el botón de ejecutar, si nosotros presionamos este botón, ¿qué es lo que va a pasar? Primero vamos a obtener una posición, lo vuelvo, cierro la ventanita, lo vuelvo a ejecutar, voy a tener otra posición diferente, cierro la ventanita, vuelvo a ejecutar, otra posición diferente y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque este random va tomando distintos valores. Dentro de esa cantidad de números que están entre 0 y 500, cada vez que ejecuto va a tomar un valor distinto, ¿sí? Constantemente va a estar cambiando. Fíjense que acá nosotros estamos dibujando dentro del draw la elipse utilizando posx, una variable, y posi,
la segunda variable que estaba indicada ahí arriba, ¿no es cierto? Nosotros lo vimos aquí, fíjense, estas variables son las que tenemos declaradas acá. Entonces, cada vez que ejecutamos, vamos a obtener distintas posiciones. Esto sería si nosotros estamos usando las variables por fuera de lo que sería setup y lo que sería draw. Vamos a ver qué pasa en otras circunstancias. Bien, vamos a ver otro caso donde utilizamos random. Vamos a probar, miren. Vamos a ver qué pasa acá. Acá tenemos un círculo, pero este círculo, a diferencia de lo que les mostraba antes, no para de moverse, ¿no es cierto? Está constantemente en movimiento. Antes en realidad ejecutábamos el programa repetidamente. Ahora yo le di ejecutar una única vez y esto no para de moverse. ¿Por qué será? La diferencia con el anterior está acá. Nosotros estamos declarando y utilizando random dentro de la función draw. Antes lo teníamos arriba, ¿se acuerdan? Ahora en cambio, dentro de la función draw pusimos la declaración de las variables. Esta declaración de variables, que además le asigna random dentro del draw, hace que el círculo constantemente se esté moviendo de manera aleatoria. ¿Dentro de qué valores está tomando esa posición? Dentro de 100 y 400. ¿Sí? Entonces yo le digo, toma ese intervalo de números, ¿sí? Desde 100 a 400. Dentro de ese intervalo, dale a POSX el valor que quieras. Y lo mismo con POSI. Dentro de ese intervalo, dale a POSI el valor que quieras. Como habíamos dicho que esta función draw se ejecuta constantemente, es decir, todo el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Va tomando distintos valores y este círculo parece que va saltando de un lado al otro, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en otros casos. Bien, acá tenemos una línea. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con esta línea. Fíjense. Acá estamos dibujando una línea que siempre comienza en el mismo lugar. Siempre comienza acá en 0. Pero luego va tomando distintas posiciones dentro de la pantalla. El 0 siempre es igual, pero de repente puede terminar acá o puede terminar acá. Y eso es lo que nosotros vamos viendo que va cambiando. ¿Por qué? Porque entonces aplicamos también la variable random. Perdón, la función random. Fíjense que lo estamos viendo acá. Dentro del draw, otra vez dentro del draw y no por fuera, para que se ejecute todo el tiempo y podamos ver cómo cambia. Fíjense que tenemos acá función draw y dentro, entonces usamos el random. Lo que estaría sucediendo es que dibujo la línea con esta sentencia line, le digo que empiece en 0, 0, que es esto que vemos acá, y que termine en POSX o en POSI, ¿sí? Por ejemplo, acá. Esto sería POSX, POSI. Es decir, comienza en 0, 0 y termina acá. Como esto se repite todo el tiempo, lo que sucede es que vemos cómo se mueve esta línea de manera constante.